Bienvenidos y bienvenidas a Sentido Democrático, el programa del IEPC donde abrimos nuestras puertas a la ciudadanía para hablar de la cultura de la democracia y de las instituciones que la defienden. Hoy, en La Voz Pública, abordaremos la violencia política en razón de género. Como ya es costumbre, preguntamos a varias personas qué entendían por esa expresión. Y esto fue lo que nos respondieron. La violencia política en razón de género son conductas, acciones, omisiones, incluida la tolerancia. Considero que es una discriminación hacia las diferentes opiniones de las personas, incluyendo el género. Hay diferencias entre estas que no ayudan a una igualdad, o sea que hay más unos que otros y no hay la misma cantidad. Que afecta a las mujeres por no dejarlas votar o por no ser elegidas. La menosvaloración de las mujeres en el ámbito político por las creencias a lo mejor de las personas. Es la violencia ejercida contra la mujer por el hecho de ser mujer en un ámbito político. Sí, es cuando se limita o bloquea o daña la participación de las mujeres en la vida política. Es cuando dañan o bloquean a una mujer y le prohíben ese derecho de participar en la política. Sí, cuando, por ejemplo, a un grupo, sería como las mujeres en este caso, les niegan el derecho al voto o a que sean elegidas en algún cargo. Qué bueno que la gente esté informada sobre el tema. Vamos a profundizar un poco más en él. La violencia política en razón de género se refiere a cualquier acción o falta de acción que busca limitar, bloquear o dañar la participación de una mujer en la política, por el hecho de ser mujer. Esta violencia puede darse en el espacio público o privado y tiene como objetivo impedir que las mujeres ejerzan sus derechos políticos como ocupar cargos, tomar decisiones o participar en procesos electorales. Esta forma de violencia puede manifestarse de muchas maneras: ataques psicológicos, físicos, económicos y sexuales a las mujeres o mediante cualquier acción que afecte su dignidad, libertad o capacidad de participar en la política. Se considera violencia de género en la política tanto cuando se agrede a las mujeres solo por ser mujeres, como cuando ciertas acciones las afectan más que a los hombres en situaciones similares. A ver, sé que esta explicación es muy teórica. Tal vez te preguntes qué acciones constituyen ejemplos de violencia política en razón de género. ¿Te viene a la mente alguna? Esto mismo le preguntamos a la gente. Pues que no dejen votar a las mujeres, podría ser. Cuando alguna mujer quiere participar en alguna reunión en donde se están tomando decisiones y no la dejan participar. Cuando le hacen comentarios sexistas en redes sociales o en su misma oficina y la denigran por simplemente hecho de ser mujer. Muchas veces los suplentes los ponían como hombres para que a la hora de que ejercieran su cargo, que tomaran protesta, ellas renunciaran y los hombres entraran en ese cargo. Puede ser común que en periodo electoral algunos miembros de partidos políticos nieguen información u obstaculicen el registro de candidatas o algunas candidaturas, especialmente de grupos en condición de vulnerabilidad. Por el momento no. Qué bueno que mucha gente sabe reconocer actos de violencia política en razón de género. Hablemos de algunos de ellos. De manera general, se ejerce violencia política contra las mujeres cuando se descalifica con insultos o comentarios sexistas en redes sociales, medios o espacios públicos. También cuando se minimiza su trabajo o se les ridiculiza con expresiones como "es que anda emocional". Lo mismo sucede cuando se les ponen trabas para que lleguen a posiciones de liderazgo dentro de los partidos políticos o instituciones, con el argumento de que los hombres están mejor capacitados. Se comete violencia política en razón de género contra una precandidata o candidata cuando se difunden rumores sobre ella, se ataca su vida privada o su sexualidad para descalificarla. También cuando se le amenaza de forma física, psicológica o sexual para que renuncie a su candidatura. De igual modo, cuando se sabotea su campaña, se destruye su propaganda electoral o se le niega financiamiento, o cuando se le dan menos recursos en comparación con los candidatos hombres para que no tengan las mismas oportunidades de competir.
Una funcionaria en el ejercicio de su cargo es víctima de violencia política cuando recibe comentarios ofensivos, burlas o descalificaciones por el hecho de ser mujer, cuando no se le permite acceder a la información, recursos o herramientas necesarias para realizar su trabajo de manera eficiente, cuando no se le invita a reuniones claves o se ignora su voz en decisiones importantes, o cuando recibe un trato más duro o exigencias más altas que sus compañeros hombres para desempeñar el mismo puesto. Ahora bien, ¿la violencia política en razón de género tiene algún impacto en la democracia? ¿Tú qué piensas? Veamos la opinión de las personas entrevistadas. Sí, porque todos deberíamos tener y tenemos los mismos derechos. Pues no permite que las mujeres lleguen a puestos de elección popular y que no se desarrollen plenamente en el ámbito de la política. Sí, por supuesto, porque pues, las mujeres son la mitad de la población. Sin su participación, pues no puede haber democracia. Pues porque hace que desconfiemos del cargo que tenga la mujer o simplemente hacemos que esté desequilibrada la balanza cuando pues no debería ser así. La participación de las mujeres aún no es todavía muy visibilizada. Todos somos personas, todos somos seres con sentimientos, con pensamientos que debemos ser respetados por igual. Mientras que las personas no podamos participar libre y abiertamente en los comicios electorales, siempre habrá una desproporción para la democracia. Así es, la violencia política en razón de género daña nuestra democracia. Veamos por qué. Este tipo de violencia tiene un impacto muy negativo en la democracia, pues evita que las mujeres participen plenamente en la política, les impide llegar a cargos importantes y reduce la diversidad de quienes nos representan. Cuando las mujeres son víctimas de violencia política, les resulta más difícil ejercer sus derechos políticos, lo que puede hacer que tengamos una representación desequilibrada y que se sigan repitiendo estereotipos y desigualdades. Esto afecta la calidad de nuestra democracia porque limita la variedad de voces y puntos de vista en las decisiones importantes, pues hace que el sistema sea menos justo y efectivo. Al final, la violencia política de género debilita la confianza en nuestras instituciones y dificulta que avancemos hacia una sociedad más equitativa y justa. Como ves, la violencia política en razón de género es un obstáculo enorme para la igualdad y la democracia. Atacar o ponerle trabas a una mujer solo por el hecho de ser mujer, ya sea cuando quiere postularse para un cargo, cuando ocupa una posición de poder o en cualquier etapa del proceso político, no solo afecta su vida, sino que también debilita la calidad de nuestra democracia. Para construir una sociedad más justa y equitativa, es fundamental que todas las voces se escuchen y que las mujeres puedan participar plenamente, sin miedo a ser violentadas o excluidas. Vamos ahora a la sección Verdad Cívica para seguir aprendiendo cómo identificar fake news y conocer más sobre la violencia política en razón de género. Qué gusto que nos acompañes en el programa de hoy, en el que estamos tratando un tema tan importante. Y precisamente, la noticia falsa que analizaremos tiene que ver con la violencia política en razón de género, pero no en México, sino en nuestro vecino del norte. Como sabes, en la carrera por la presidencia en Estados Unidos, están compitiendo Donald Trump por el Partido Republicano y Kamala Harris por el Demócrata. Son rivales, ¿no? ¿Acaso los rivales pueden sostener una relación amorosa? La respuesta la tenemos en una serie de imágenes como esta. Se ve muy real, ¿no? Esta imagen, así como otras que presentan momentos románticos entre Donald Trump y Kamala Harris, circularon en redes sociales, principalmente por X, desde agosto de 2024. Ya te habrás imaginado que esta imagen es falsa, ¿verdad? Es absurdo que Donald Trump y Kamala Harris aparezcan públicamente dándose un beso. Evidentemente, la imagen fue creada con inteligencia artificial. Y no cualquiera IA, sino una desarrollada por el multimillonario Elon Musk, que permite a los miembros premium dar rienda suelta a su creatividad prácticamente sin restricciones.
La inteligencia artificial se está utilizando cada vez más para crear información falsa, ya sea por chiste o con fines políticos. Seguramente, a muchas personas les parecieron cómicas las imágenes del supuesto romance entre Donald Trump y Kamala Harris, pero ¿les afecta del mismo modo a Trump y a Harris? Yo pienso que no. Estos casos son una pequeña muestra del potencial de estas nuevas tecnologías, pero también del riesgo que representan, pues con ellas ya no solo se pueden generar noticias falsas, sino también imágenes y videos fraudulentos muy convincentes. Si a eso le agregamos lo fácil que es publicarlos en redes sociales, imagínate a cuánta gente se puede engañar. Por eso, te recomiendo que si recibes alguna imagen o video sospechoso, investigues antes de compartirlo en tus redes. Recuerda que a todas y todos nos corresponde crear una cultura de la información. Es mentira que Donald Trump y Kamala Harris vivan un romance de ensueño, pero por desgracia, es verdad que muchas mujeres son víctimas de violencia política. Para reflexionar sobre este tema, hoy nos acompaña la consejera del IEPC, Silvia Bustos. Bienvenida, Silvia. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto compartir contigo nuevamente. Igualmente. Silvia, en palabras sencillas, ¿qué es la violencia política en razón de género? Ay, Manuel, qué difícil pregunta, porque sencillo no tiene nada, pero esto es toda conducta de hacer, no hacer e incluso de tolerar que va destinada a intimidar, a limitar o a menoscabar el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, ya sea en el ejercicio del cargo o cuando han sido postuladas para algún cargo de elección popular. ¿Cómo se ve esto en la vida diaria? Pues se ve a través de la difusión de propaganda que va dirigida a menoscabar este ejercicio para hacer creer que las mujeres no tenemos esta capacidad profesional de integrarnos a la política. ¿Cómo también se ve? Pues a través de limitar las prerrogativas de las candidatas para hacer ejercicio de en las campañas electorales. Como también cuando a las mujeres en el ejercicio del cargo se les limita o no se les da la información completa para la toma de las decisiones de los cabildos que integran, etcétera, etcétera. Pues claro y conciso, bastante certero. Consejera, ¿ha habido alguna ocasión donde se anulan las elecciones por estas conductas? Sí, Emanuel, por supuesto que sí ha habido y es paradigmático. Ha habido, hay muchos otros, pero yo voy a hacer mención de 3. El Iliatenco, Guerrero, Atlautla, Estado de México y Irimbo, Michoacán. Los 3 coinciden en que, si bien es cierto, no existe una causal expresa de nulidad de elección por causas de violencia política en razón de género, en los 3, al entrar al estudio del asunto, se determinó que había sido tal el daño causado a la candidata y que había influenciado en la voluntad del electorado que se determinó anular las elecciones y volverlas a realizar. ¿Y cuál es el papel de las autoridades en este tipo de situaciones? ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer? Bueno, recordemos que el sistema electoral mexicano está integrado por un esquema de autoridades que van desde las administrativas hasta las penales. Me parece que a todas nos corresponde pues el cumplimiento certero y objetivo de la norma, pero al Instituto Electoral y a los soples nos corresponde llevar a cabo una cultura de la no violencia, de la no tolerancia y de incluir en todo acto la perspectiva de género. ¿Y a los ciudadanos qué nos toca? A los ciudadanos me parece que les corresponde adueñarse de esta cultura de la no violencia, conocer perfectamente los derechos político-electorales para darnos cuenta cuándo estamos de frente a una conducta que puede lesionarlas y que activar las instancias. Es decir, también denunciar, denunciar y denunciar. Pues me parece que está muy claro y que es tarea de todas y todos estar pues al pendiente de que estas conductas no se sigan realizando. Muchísimas gracias, Silvia, por habernos ayudado a entender mejor este problema. Y ustedes no se vayan, porque regresando del corte iremos a la última sección del programa, donde seguiremos hablando de la violencia política contra las mujeres. Continúa con nosotros. Vamos ahora a la chorcha para hablar un poco sobre la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Ya tienes listo tu cafecito? Yo sí.
Erika Loyo Beristain es una funcionaria pública mexicana que ha desempeñado diversos cargos en el ámbito gubernamental y académico, particularmente en temas de género, derechos humanos y políticas públicas. Es reconocida por su compromiso con los derechos de las mujeres y su trabajo en la implementación de políticas para abordar los problemas estructurales que afectan a las mujeres en el país. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien. ¿Y tú? Bienvenida. Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Aquí estamos para platicar. Bien, pues ¿te parece si comenzamos con la primera preguntita? Claro, adelante. Pues para que la gente te conozca, Erika, ¿nos puedes contar qué es lo que haces el día de hoy, en la actualidad? Sí, soy profesora titular de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y manejo la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara ahorita. Entonces a todo eso me dedico. Voy a hacerte una pregunta quizás complicada, quizás no. A ver. ¿Tú crees que el mundo es igual para hombres y mujeres? Claro que no, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque por eso existe algo en la ley que se llama la perspectiva de género, ¿no? Como una metodología de análisis que permite visibilizar las desigualdades, las discriminaciones y los usos diferenciados del poder entre hombres y mujeres y que nos permite analizar cuáles son las brechas, las distancias para poder trasladarlas a política pública. Y por tanto, pues ese es un elemento, pero históricamente el mundo ha sido visibilizado y hecho bajo la mirada y los terrenos de los hombres y las mujeres hemos sido relegadas hacia lo privado. Entonces, esa diferencia en un concepto que se llama la división sexual del trabajo, hombres a lo público, mujeres a lo privado, ha generado que haya diferencias sustanciales, oportunidades desiguales. Ahora me gustaría que nos cuentes sobre algunas personas lo habrán escuchado, quizás otras no, el techo de cristal. Ah, mira. Hoy se ha puesto muy de moda hablar del techo de cristal porque tenemos a la primer mujer presidenta del país que literalmente rompió el techo de cristal, es decir, no había otro lugar al que más pudiera ascender que ese. Previo a ella, la ministra de la Suprema Corte, Norma Piña, rompió también un techo de cristal. Digamos que los techos de cristales se rompen cuando las mujeres ya no pueden ascender a otros espacios más. La propia presidenta del IEPC rompió un techo de cristal a ser presidenta. Sin embargo, me parece que las mujeres, en su mayoría, más que techos de cristal, vivimos pisos pegajosos y después de los pisos pegajosos, escaleras rotas. Los techos de cristal existen cuando las mujeres ya llegan a querer ser CEOs, presidentas y todo eso y el camino las lleva para allá. Pero día a día las mujeres vivimos pisos pegajosos. ¿Qué quiere decir? Eso que cuando vas a dar un paso adelante de repente hay un chicle o algo, un pegamento que no te deja dar el otro paso con el otro pie. Se te queda pegado. Se te queda pegado. Y eso puede ser a lo mejor la maternidad o a lo mejor que tienes que dedicarte al cuidado de tus hijos o a lo mejor que tienes que postergar que ocurra algo más. Esos chicles y esos resistores pues son los que pone el sistema patriarcal como ha sido estructurado, ¿no? Entonces, creo que las mujeres tenemos un reto anterior al techo de cristal que es quitar todo eso de los pisos pegajosos para que construyamos igualdad. Y después quitarla, ¿cómo decirlo? Construir esos escalones de las escaleras que están rotos, pero institucionalmente. Entonces, primero tenemos que caminar sin pegamento, después encontrar las escaleras que no estén rotas y ya después rompemos el techo de cristal, ¿no? Sí. Y entonces, creo que por ahí podremos construir igualdad sustantiva, como debe de ser. ¿Y en qué crees que hemos avanzado en términos de igualdad, ya sea en Jalisco o en México? ¿Y qué crees que nos hace falta? Pues creo que ha habido muchos avances a partir incluso de la transición a la democracia en el año 2000. Pues hubo que crear el Instituto Nacional de las Mujeres,
1 o 2 años después viene la Ley General de Acceso para las Mujeres a una vida libre de violencia. Entonces creo que hemos avanzado mucho en mandamientos, ordenamientos, leyes, reglamentos, instituciones, ¿no? En visibilizar la problemática y normalizar que se hable de ella, ¿no? Desnaturalizar las violencias. Me parece que ha habido 23 años de avances sostenidos, no constantes, ¿no? Y tampoco tan rápidos como quisiéramos. Pero creo que lo que falta tendría que ser una cosa que a mí me parece necesaria e indispensable, que es el Sistema Nacional de Cuidados, que implica el rediseño de todas las instituciones del Estado para poder operar en función de permitirnos cuidar, ser cuidados, quitarle lo maternal a todo este asunto y generar corresponsabilidad en los varones para que también se metan a cuidar, ¿no? Y también a lo mejor generar algunas estrategias institucionales que te permitan ejercer ese derecho, ¿no? Caminar rumbo a licencias neutrales al género, caminar rumbo al hecho de que los varones tengan una licencia de paternidad extendida, que los estados tengan instituciones que nos permitan ejercer ese derecho, que ya es un derecho constitucionalmente hablando. Y creo que es la tarea pendiente. Si podemos hacer que el cuidado se institucionalice, creamos igualdad y al mismo tiempo disminuimos las violencias. Y me parece que es el siguiente paso necesario para que este país rompa y transforme estereotipos, prejuicios y roles de género, ¿no? Porque si no, pues las mujeres vamos a seguir siendo las de esa carga. Sí, claro. Y vamos a seguir cuidando solo nosotras, ¿no? Cuando todos tendríamos que hacerlo, porque además, insisto, es un derecho. Así es que la presidenta ha dicho que lo va a hacer, habrá que ver cómo lo hace y cómo se hace aquí en el estado de Jalisco. Mientras tanto, pues todos a platicar de eso, ¿no? Sí, ojalá que suceda y que se replique, ¿no? A nivel estatal. Sí, sería buenísimo, sería buenísimo. Pues con esto terminaría mis preguntas. Muchas gracias. Pues te agradezco por habernos compartido tu experiencia, tu conocimiento. No. Y por tu tiempo. Al contrario, gracias por invitarme a hablar de cosas tan bonitas como estas, que a mí me gustan mucho. Gracias. Gracias. Y gracias a ti, amigo, amiga, por tu atención. Si quieres saber más acerca de este tema, puedes descargar la guía de bolsillo para la atención a víctimas de la violencia política contra las mujeres en razón de género y análisis de riesgo, que se encuentra en la página del IEPC. Recuerda, tu voz es el poder y el IEPC lo hace valer. Hasta el próximo episodio.